Yo vivía de la expectativa de mis papás. Entonces, cuando mi papá fallece, pues para mí fue, híjole, pues en cierta manera perdí el propósito. Cuando aprendí que dije, oye, ¿para qué y para quién debo de trabajar? Y el 9 era regaño. Entonces yo tenía que llegar con 10, 10, 10, 10. Entonces yo me acuerdo que hasta mis amigos me decían, oye, pero ¿por qué estás triste? Sacaste puro 10 y un 9. Como que para mí, inconsciente, la manera en que mis papás me voltearan a ver era que yo fuera perfecto. Hola, persona favorita. Bienvenida a un nuevo episodio de Injodibles. Soy Nancy Martínez y cada semana entrevisto a personas que realmente han alcanzado la felicidad, que han creado una vida más saludable, plena y feliz, que aman todo lo que hacen, pero sobre todo, que son quienes quieren ser. Hoy tengo como invitado a Daniel Guzmán, presidente de consejo de Grupo KC y presidente de Asprograma México. En este episodio, Daniel nos cuenta cómo aprendió desde muy joven que la vida puede golpear fuerte, pero también puede formar carácter. La pérdida le enseñó la resiliencia, a mirar hacia adentro y a descubrir que la verdadera fortaleza nace cuando decides no rendirte. Hoy Daniel cree en un liderazgo humano, en conectar de verdad con las personas y en hacer las cosas diferentes para crecer, crear y trascender. Su camino no ha sido fácil, pero sí auténtico, guiado por disciplina, propósito y la convicción de que la felicidad se construye siguiendo tus sueños y compartiendo el camino con quienes suman. No dejes de seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas ningún episodio. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo y te deseo que seas injodiblemente feliz. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Nancy, un gusto verte otra vez después de bastante tiempo. Sí, estoy súper emocionada de tenerte aquí, a ver si logramos hoy que compartas todos esos hacks que te han hecho injodible. Así que, ¿estás listo para comenzar? Empecemos. Perfecto. ¿Qué es para ti o qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra injodible? Bueno, para mí cuando hablas de ese concepto injodible es una persona que a pesar de las circunstancias externas, a pesar de lo que digan los demás, logra sus objetivos porque está bien enfocado, está apasionado y tiene claro para qué y por qué, ¿no? Y entonces cuando tienes el claro el por qué y para qué, no importa lo que digan y todo mundo el que te meta el pie, sino tú consigues ahora sí tu meta y tus objetivos. Claro. Me encanta ese hack que estás diciendo porque hay indicadores bien importantes que dicen que la mayoría de las personas, alrededor de un 97%, no tiene claro su por qué. O sea, no tiene claro, no por qué romántico, que el ikigai, que sí está bien, hagan eso también, pero me refiero a que nos paramos sin una razón de ser, vamos viviendo por la vida como pues ahí nos va llevando. Pero esto que dices es bien importante y dicen que si lo escribes y tienes claro esa razón, todavía es más potente, ¿no? Entonces me encanta que lo digas. Y bueno, voy a empezar con una pregunta un poco fuerte. Ay, sí. Que me digas, ¿qué momento en tu vida consideras que ha sido el más fuerte que te ha hecho ver que eres injodible o te ha hecho ser más injodible? Wow, pues el momento más fuerte, pues mira, yo creo que ha sido la pérdida de mis papás, o sea, realmente, porque es el momento que más me ha marcado, porque toda mi vida yo viví como para dar ese plus, pero para sentir ese reconocimiento de mis papás, ¿no? Entonces yo vivía de la expectativa de mis papás. Entonces, cuando mi papá fallece, pues para mí fue, híjole, pues en cierta manera perdí el propósito, porque cuando yo entré a este negocio, entré diciendo, ¿sabes qué? Tengo que proteger a mi papá, porque cuando yo estaba en la prepa, a mi papá le dio un infarto. Y yo quería en ese momento ser director de cine. Yo quería dedicarme a eso. Pero cuando vi que mi papá no delegaba y se dedicaba solamente a estar así en la oficina atendiendo a muchos y pues toda la presión, pues de repente eso lo llevó a un infarto y estuvo a punto de morir. Estuvo en terapia intensiva, si no mal recuerdo, como 3 meses. Entonces en ese momento que yo tenía que elegir la carrera, dije, oye, ¿sabes qué? Pues mejor me voy a dedicar a ayudar a mi papá para que no le vuelva a ocurrir. Entonces ya me dedico a estudiar administración de empresas y ese se convirtió en mi propósito. Y entonces, pues cada vez que yo recibía un reconocimiento, hacía bien las cosas, pues me sentía completo. Pues, cuando mi papá se va, pues en ese momento, pues me empiezo a hacer así bastantes preguntas, ¿no? Y digo, pues ahora, ¿para quién? ¿O a quién voy a cuidar? Todo esto, por supuesto, de manera interna, como lo hace cualquier líder, cualquier director en su soledad. Pero bueno, en ese momento entra mi mamá y digo, bueno, ya entró mi mamá, vamos a hacer sentir orgullosa a la mamá. Y 8 años después de eso, pues se va mi mamá. Y entonces ahí sí entro en un tema de quiebre. Y entonces, ¿cómo a pesar del duelo y del dolor puedes seguir liderando? Entonces, para mí en ese momento dije, ¿cómo puedo seguir siendo el mejor, teniendo ese propósito, esa acción, sin romperme, ¿no?
Entonces, para mí ese momento fue donde aprendí que realmente ser injodible o donde realmente tu propósito es el que vale la pena. No puedes vivir de las expectativas de los demás, aunque sean tus seres queridos, porque las expectativas incluso de tus seres queridos tienen fecha de caducidad y entonces cuando ellos se van, te quedas otra vez bailando, ¿no? Entonces, ahí para mí fue uno de los momentos más importantes que me ha marcado en la vida, obvio con otros, pero cuando aprendí que dije, oye, ¿para qué y para quién debo de trabajar? Y me di cuenta que es para mí mismo. Y en todo este proceso me di cuenta que sí, efectivamente mi trabajo me encanta y me gusta. Pero ¿por qué me gusta? Porque me gusta desarrollar a la gente, me gusta cuando veo que crece su calidad de vida, su familia va a una mejor universidad, etcétera. Entonces eso me llena. Y ahí me di cuenta que precisamente sí, a lo mejor antes trabajaba para tener el aplauso de mis papás, pero más bien trabajaba para hacer crecer a esas personas y que hoy pues, me siento muy orgulloso, sobre todo hasta del equipo de líderes que hemos hecho ahí en la compañía, porque todos y cada uno de ellos tienen esos valores humanos, esa calidad y esa fortaleza y esa exigencia competitiva que le ponemos en la compañía, porque ser un líder no solamente se trata de resultados, sino se trata de cuidar a la gente que está contigo, de tratarla como familia, pero también cuando hablamos de familia es, oye, pues te voy a exigir a que des lo mejor de ti, ¿no? A tus hijos le exiges y todo. Entonces, creo que hemos permeado eso y para mí ser esa parte injodible o ese momento que lo marcó fue aprender que a pesar del duelo, a pesar del dolor, a pesar de un chorro de circunstancias, puedes encontrarte y seguir buscando y cumpliendo con tu camino, ¿no? Es bien interesante lo que comentas porque muchas veces traemos esa mochilita llena de piedras o de experiencias o de expectativas cargándola en la vida y nos cuesta realmente ser felices. Comentas ahorita que tú te diste cuenta cuando se va tu mami, ¿no? ¿Cómo o qué le dirías a las personas que nos ven para reconstruirse y encontrar tu nuevo propósito, que a lo mejor sigue alineado con el anterior, pero cómo le hacemos o cómo le hiciste para salir de ahí y ser este nuevo Dani? Pues mira, primero aprender a que el dolor no es malo, porque toda esa época, le voy a llamar como el Daniel de antes y el Daniel de ahora, ¿no? El Daniel de antes, pues creía que ser líder, pues tenías que cumplir un papel, una posición, una manera de ser, no te dabas como ciertos permisos para convivir con la gente. Y no porque no fuera cercano con la gente, sino, pues, ok, estoy cercano a la gente, convivo, pero no me tomo una cervecita con ellos, ¿no? O sea, siempre manteniendo como la distancia y todo. Y esa parte, pues, de decir, oye, pues no me puedo permitir el dolor, no puedo permitir que me vean llorar, no puedo permitir que me vean triste, o sea, porque yo soy el que pasa corriente y cómo les voy a pasar a mi gente pues, corriente, pues triste, ¿no? Entonces, aprendí que debes de a saber manejar ese dolor, aprender a manejar todas esas situaciones humanas que a final de cuentas, cuando tú muestras esa humanidad, la gente se vuelve todavía más cercana a ti, ¿no? Entonces, el consejo que yo les daría es que se permitan encontrarse, entenderte, escucharse a sí mismos para poder ayudar y después convivir con los demás. Y te das cuenta que ahí la verdadera felicidad como que resurge, ¿no? Porque es cuando te sientes más contento, cuando te permites ser tú y te quitas como esos pequeñas ataduras, esos pequeños candados para convivir con los demás y realmente es cuando empiezas a encontrar realmente lo que te hace feliz en la vida, ¿no? Oye, me encanta porque tocas el tema de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, y tocaste también el tema de la soledad como líderes de empresa. Entonces, tú te convertiste en una persona más vulnerable, estoy entendiendo. O sea, sí lograste ser más cercano con tu gente. ¿Y qué dijo la gente cuando veía el Dani de antes y el Dani de ahora? Porque yo conocía al Dani de antes. Quiero Sí, saber cómo es exacto. este Dani. No, pues soy un Dani más relajiento, más de bromas, o sea, obvio, pues, imagínate, estoy con mis líderes, ¿no? Y yo cuando entraba a esas reuniones, aunque eran reuniones de convivencia, pues todo el mundo derechito se ponía así de que no, pues ya llegó Daniel y pues el protocolo y la premiación o lo que tú quieras, ¿no? Pero yo sabía que cuando me iba yo de esas fiestas o de esas reuniones, se armaba la fiesta, pero en grande, ¿no? Y ahora no, ahora yo soy el que pone el ritmo, la música, no digo que soy el alma de la fiesta, pero yo soy el que hace que la gente se ponga feliz, que eche relajo, que eche la pachanga. Y entonces, hasta estaba recordando, hace poquito estábamos en Cancún con todo mi equipo de líderes y nos fuimos a Xochimilco ahí a estar en estas trajineras allá en Cancún, ¿no? En un parque de Xcaret. Y pues íbamos en dos trajineras y de repente me pasaba una y ahí se armaba el relajo.
me brincaba la otra y la otra se quedaba en paz y en la que estaba se armaba relajo, ¿no? Entonces, para mí, pues ese ha sido como padre porque a final de cuentas, ese es el Daniel que, pues fíjate, así como que yo conocí también cuando estaba en la prepa, ¿no? Obvio, una persona responsable, de procesos, lo que tú quieras, pero pues, que era una persona alegre, de bromas y todo, ¿no? Incluso hasta mi esposa de repente así como que se saca de onda y dice, pues, ¿qué onda? ¿Por qué estás ¿Con quién me cambiando? casé? Sí, exacto, ¿no? Saludos a Isis, por cierto. Oye, quiero regresarme a un punto que Ujú. creo que a mucha gente le está pasando y es este tema que decías, oye, pues es que yo quería el reconocimiento de mis papás, porque al final de chiquito, ¿no? Me imagino que algo estuvo pasando en tu vida que hacía que tú querías que tus papás te vieran, ¿no? O sea, yo recuerdo muchas mías y me conecto mucho con eso tuyo, porque inclusive a mí me pasaba que yo mantenía a mis papás y yo les daba porque yo quería que vieran que soy la super hija, ¿no? Hasta que un Ujú. día fui a un curso de estos de coaching y me acuerdo perfecto que me dieron el rol de la superhéroe fracasada. Fue muy fuerte, ¿eh? Porque era pues esa superhéroe que quiere servir a todos y quiere salvar a todos, pero que nadie ve, ¿no? Para mí fue súper doloroso entenderlo, pero bueno, yo lo capté. ¿Cómo te das cuenta que tus papás para ellos era importante el tema de verte exitoso, verte salir adelante? Bueno, es que mis papás fueron personas muy exigentes, Nan, desde chiquito yo, o sea, al nivel de que siempre crecí con el dicho de mamá de tú tienes que ser mejor que mi papá, que tu papá. Y mi papá, pues desde que yo tengo razón de conocimiento, mi papá fue campeón en la compañía y siempre fue líder en el sector. Y entonces de repente decir, yo tengo que ser mejor que él, hijo, está cañón. Y parte de esa exigencia era que cuando yo iba en la escuela, y te estoy hablando desde la primaria, ¿eh? Ujú. Si yo me entregaba mi boleta de calificaciones y de repente veía 10, 10, 9, ya valí gorro. Pero si llegaba con un 8 a mi casa, era golpiza. O sea, te estoy diciendo golpiza. Mi mamá se quitaba el cinturón y por un 8. El 9 era regaño. Entonces yo tenía que llegar con 10, 10, 10, 10. Entonces yo me acuerdo que hasta mis amigos me decían, oye, pero ¿por qué estás triste? Sacaste puro 10 y un 9. Pues es que me van a regañar, ¿no? Entonces yo viví con ese nivel de exigencia. Cuando mi papá, bueno, cuando llegaba a la casa, pues era el señor Daniel Guzmán, don Daniel Guzmán, pero tú no podías diferenciar entre el Daniel Guzmán del trabajo y el Daniel Guzmán de familia. O sea, mi papá siempre fue el mismo, tanto aquí como en el trabajo. Entonces siempre viví como ese nivel de exigencia y exigencia. Entonces, como que para mí, inconsciente, la manera en que mis papás me voltearan a ver era que yo fuera perfecto. Ujú. Wow, eso está muy fuerte porque hay estudios científicos que te dicen que el 50% de tu felicidad es genética y tiene que ver con eso, ¿no? Con nuestras experiencias, con lo que nos dicen, con los aprendizajes que vamos teniendo con ellos. La buena noticia, y tú eres el caso de éxito, ¿no? Que dicen que eso, pues sí es lo que viste en tu pasado, pero lo puedes cambiar en tu futuro. Entonces, creo que tú te tuvo que pasar el tema del duelo de tus papás como para que te dieras cuenta, ¿no? De este proceso, pero al final yo te diría ahora como hijo, ¿no? Como ese hijo que tenía que ser mejor que el papá, te metes a la empresa, ¿no? Sigues buscando ser ese mejor papá. ¿Cómo te pasa a ti ahora que tienes tus hijos? O sea, ¿cómo lo gestionas diferente o también eres exigente? Sí, a ver, al principio sí fui exigente porque cuando yo entro con papá, pues te digo, seguía buscando su reconocimiento, etcétera. Pero sí entré viviendo la sombra, es decir, híjole, soy el hijo de Daniel Guzmán y me costó muchísimo. Después entendí dentro de este mismo proceso, mi papá viviendo y trabajando yo con él, que no tengo que ser mejor que mi papá, sino yo tengo que dejar mis propias huellas y honrar más bien su legado, ¿no? Entonces, cuando tú honras su legado y empiezas a trabajar tu camino, te das cuenta que no es una competencia, sino es que cada quien tiene que dejar como sus huellas en la arena. Y eso mismo lo he tratado de hacer y enseñar con mis hijos, ¿no? A ver, no se trata que seas mejor que yo, hijo, sino tú sé mejor en lo que te gusta ser, pero tienes que dejar tu propio legado. Pero obvio que fui arrastrando esa parte de exigencia. Igual con mis hijos al principio, híjole, a ver, 10 y 9, les permitía los 8, ¿no? En cierta manera, ¿no? Hasta que Isis, mi mujer, me dijo, ¿sabes qué? No, ya, porque llegaba, yo me acuerdo que era día de calificaciones, así, cena. Y llegaba mi hija y a ver, calificaciones. Y mi hija llegaba así temblando, ¿no? Chiquita de segundo, tercero de primaria. Y entonces llegaba llorando así. Dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, no, eso yo no es lo que quiero para mis hijos, ¿no? Y dejé como de ser tan exigente. Hoy
gracias a Dios, te puedo decir que mis hijos son muy buenos, son muy responsables, no son de 10, o sea, pero sí son como de 9, 8, o sea, son muy aplicados, pero lo han hecho ellos, o sea, no es por una exigencia o un ritmo que yo les esté marcando así tan fuerte, ¿no? Oye, ahorita que decías de la sombra del papá, ¿no? Recuerdo perfecto que estamos con una empresa familiar y el hijo era el más chiquito de todos y eran puras mujeres y era el hijo, ¿no? Entonces era el heredero del papá. Y un día se tronó muchísimo y le dijo a todos que sentía mucha carga por no cumplir las expectativas del papá, ¿no? O sea, que él tenía mucho miedo de fracasar y no ser ese orgullo para su papá. Entonces me imagino que en tu rol, ¿no? Pues llegaste a lo mejor a tener esos pensamientos, esas vivencias, y yo creo que mucha gente que nos ve o conoce a alguien que es hijo de un dueño o está en tu lugar, ¿qué les dirías a esos chicos que están por sustituir al papá en la parte familiar y empresarial? Pues mira, yo les diría que ese ejemplo que mencionas donde no se sienten suficientes o no se sienten que están cumpliendo las expectativas, yo creo que es muy natural. En todas las empresas familiares se siente, yo lo sentí muchas veces, incluso estando mis papás o no estando mis papás, ¿no? Entonces, sí, a veces te conflictúas mucho porque te preguntas, híjole, ¿realmente lo que hago vale la pena o no vale la pena? Pero cuando tú tienes ese propósito y dices, a ver, a fin de cuentas, ¿por qué estoy haciendo las cosas? Porque quiero que mi papá se sienta orgulloso, porque quiero hacer crecer la empresa. Entonces lo demás vale gorro y en cierta manera sale de ahí de la zona, ¿no? De lo que realmente importa. Entonces yo que les diré es que dentro de ese propósito, o sea, busquen realmente el por qué lo están haciendo, porque también algo que se da en las empresas familiares es que a veces no nos preguntan si queremos estar ahí, ¿no? O sea, en el ejemplo que pones. En mi caso tampoco nunca me preguntaron, o sea, yo sí desde a lo mejor de la prepa decidí ayudar a mi papá, pero realmente mi papá fue, tú vas a ser el administrador, tu hermana va a ser la de recursos humanos y tu hermano el de ventas, ¿no? Y nunca nos preguntó y ahí estuvimos, ¿no? Y creo que algo muy importante que primero le tienes que preguntar a tus hijos es, ¿quieres? Y ya si te dice que sí, tú te haces la pregunta, oye, ¿puede? O sea, ¿tiene la capacidad técnica? ¿Está preparado para cumplir ese puesto? Y check, órale, va. Pero la tercera que también te tienes que preguntar muy a ti mismo es, ¿debe de ser la persona? Porque a lo mejor quiere y tiene toda la capacidad, pero en la parte de valores puede llegar a destruir a las personas y a la compañía. Entonces, es difícil en estos momentos, ya cuando pasas a una segunda, tercera generación, tomar decisiones de quién va a estar en el liderazgo de la compañía. Entonces, creo que una de las preguntas que se deben de hacer esos chicos que quieren ocupar o están a punto de ocupar esos puestos de liderazgo dentro de una empresa familiar es realmente si son las personas correctas para estar ahí, en todos los aspectos, tanto si quieren, pueden y deben, ¿no? Wow, me encanta. Y, y bueno, estando en este rol de director, ahorita ya estás como un poquito más, dices, a un lado, ¿no? Porque ya tienes un director general en tu empresa. Pero tú hablabas hace rato del tema de la soledad, de un director. Cuéntanos un poquito cómo viviste ese proceso y qué hacías, ¿no? Porque todo el mundo te ve fuerte, que logras tus objetivos, que llegas a donde tú quieres llegar, te ven perfecto, o sea, piensan que no sientes, que no tienes desafíos. ¿Y qué les puedes decir? O sea, esas personas que te conocen respecto a cómo gestionabas tu soledad y tus desafíos personales. Pues bueno, efectivamente, entre más alto estás en la escala de liderazgo, pues más solo estás. Y eso es cierto, ¿no? Porque efectivamente tú no puedes llegar a llorar a lo mejor con un mando medio. Ay, es que fíjate, sí, o llegar asustado. Estoy asustado porque asustas a todo mundo. O sea, efectivamente tú pasas la corriente, ¿no? Pero creo que hay maneras de vivir y de manejar y gestionar esa soledad, ya sea con otro grupo de empresarios en los cuales tú te incorporas, ahí platicas, fuera de tu compañía, ¿no? Y pues, a través del ejercicio, etcétera. Pero realmente cuando tienes un coach también, o sea, tener un coach sirve perfecto, porque aparte de ayudarte a cumplir tus resultados, pues te escucha y te da a veces esas ideas o esos otros lentes con los que tú es difícil verlos, ¿no? Entonces, creo que es importante tener otra gente, pero que es gente que esté viviendo lo mismo que tú. Y creo que es una gran oportunidad, incluso hasta a veces para sanar cosas, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido en tu rol de trabajo? Pues mira, el mejor consejo lo recibí de mamá cuando ya no estaba mi mamá, porque cuando fuimos a su casa estábamos buscando, ya sabes, documentación y eso, y mi hermana y yo encontramos un papelito que mamá dejó ahí. Hasta parece que mamá los dejaba, ¿no? Ya sabía que iba a irse y empezó a dejar como mensajes.
Y el mensaje que nos dejó fue que lo importante, lo importante es la meta y lo importante es el camino para llegar a esa meta, ¿no? Pero que también debemos disfrutar el camino. Pero más importante que todo eso es con quién vas caminando y transitando ese camino. Porque a veces uno se olvida de la familia o se olvida de los seres queridos, por estar uno enfocado en la meta o todas las cosas que están pasando mientras estás caminando. Entonces, lo más importante y que me dejó fue eso precisamente en lo laboral, en lo personal, etcétera, que no importa dónde vayas, cómo vayas, si vas corriendo, caminando, etcétera, sino con quién vas disfrutando ese camino. Entonces, sin importar lo que hagas en la industria que estés, nunca debes de olvidar a tu familia y a tus seres queridos, ¿no? Me encanta. Hoy voy a dar un giro porque me enteré de una historia y quiero ver qué tan real es, a ver si es cierto. Que cuando estaba chiquito, Ajá. tuviste una experiencia que donde luchaste contra todo para sobrevivir y un sorbo de coca te salvó. Ah, sí. Cuéntanos Yo esa dije, historia. caray. Sí, o sea, bueno, es que mis papás antes, cuando empezaron, se dedicaban al bienes raíces y andaban viajando, etcétera, ¿no? Y un día, pues me tenía mi mamá en brazos, pues yo estaba recién nacido, tenía días, y venían ellos regresando de Michoacán, y de repente, pues en el camino, pues me desplomé. O sea, yo ya no reaccionaba, los labios morados, mi mamá me cacheteaba, y pues no, pues ¿Cuántos estaba. años tenía? Yo pues, era de Era días, de tenía días. días yo, ¿no? Mi mamá pues, tenía yo creo que 19, 20 años, ¿no? O sea, estaba muy chiquita. Y pues imagínate ellos sin dinero, sin tener ahora sí a dónde llegar, etcétera. Pues de repente pues, se llegan a un hospital privado, que era el primerito que tenían pues para, oigan, es que mi hijo se está muriendo, por favor, ayúdenlo. Híjole, ¿tiene dinero? No, pero por favor atiéndanlo y yo veo cómo le pago. No lo podemos atender. Pues lo mandaron ahora sí a la goma afuera, ¿no? Pues se van al siguiente, se van a, no me acuerdo si a un IMSS o a algo así. Y el tema, sí, espéreme tantito. Y estuvieron 2, 3 horas esperando para que la gente le dijera, ¿sabe qué? ¿Tiene seguro, número de seguridad social? No, pues no tengo. No, pues tampoco lo podemos atender. No, que por favor, bueno, espéreme tantito. Y esperando ahí, había otra señora que llevaba a su hijo igual muy mal y se muere ahí el niño, ¿no? Entonces mis papás se agarran, se salen, y un doctor afuera les dice, ¿sabe qué? Pues llévenlo ya a la Cruz Verde porque su hijo pues ya pues, no está reaccionando. O sea, entonces pues mejor pues, llévenlo a su casa también y pues empiécense a despedir de él, ¿no? Entonces mis papás realmente resignados, pues chavos, sin tener dinero, sin saber qué hacer. Pues uno no tiene como la madurez en esa edad. Pues ya se iban a su casa, tomaron un taxi, pues mamá iba llore y llore ahí en el camino. Y el taxista le dice, ¿pero por qué llora, no? No, pues es que mi hijo pues ya está muriendo y le platica toda la historia y pues ya nos vamos a ir a la casa pues para ahí pues despedirnos de él, ¿no? Y no, ¿cómo cree? Ahorita los llevo a otro hospital y lo llevó a un hospital infantil, no me acuerdo, de asistencia social, algo así. Y en la entrada había una enfermera, ¿no? Y esa enfermera, mi mamá le dice, por favor, ayuden a mi hijo, etcétera. Y la enfermera le dijo, a ver, páseme el niño, o sea, ¿qué tiene? Y pues yo ya no reaccionaba, digo, todo así desplomado. La enfermera, pues clásica, con su torta y su coca ahí, lo que hizo fue agarrar con un popote, agarrar la coca y darme unas gotitas en la boca. Y pues con eso reaccioné. Y por eso dicen que yo soy el vivo ejemplo que la coca es la chispa de la vida, ¿no? Porque empecé a reaccionar y ya de ahí ya fuera, ¿no? Seguí ahí vivo, ¿no? Oye, ¿qué mensaje te deja eso en tu vida respecto a todo lo que has pasado? ¿Y cómo reaccionaste cuando tu mamá o tu papá te cuentan esa historia? No, pues es que, híjole, mis papás para mí fueron como maestros, ¿no? Y cada historia era un aprendizaje. A lo mejor ahorita no la conté así completa porque siempre que cuento esa historia me tardo como media hora, ¿no? Pero mi papá me dice que el taxi, cuando mi papá le dice al taxista, oye, pues ¿cuánto te debo? No se preocupe, no me debe nada. O sea, vaya y atienda a su hijo. Y en algún momento cuando usted esté en posibilidades de ayudar a los demás, hágalo, ¿no? Y a mí se me quedó muy grabado eso porque mi papá siempre ayudaba a la gente, ¿no? O sea, no importar, o sea, decía, ¿qué necesitas? Obvio, les daba su coaching y todo, pero ayudaba a la gente. Entonces, siempre me dejó marcado esa situación y me di cuenta como que no te debes de dar por vencido en la vida, o sea, porque mis papás ya estaban dando por vencidos, ¿no? Pero llegó un ángel de la guarda que les dijo, yo los llevo y los ayudó y gracias a Dios ahí sobreviví y me ayudaron, ¿no? Pero creo que lo más importante es que no te dejes vencer. O sea, siempre debes de intentar lo último, lo último, lo último, ¿no? Sí, ¿cuál ha sido ese momento que te ha marcado y ha sacado este pensamiento en ti de no dejarte vencer?
híjole, he vivido tantas crisis económicas, he vivido tantas presiones en el negocio, negociaciones con sindicatos, gobiernos, empresarios, la misma fuerza de ventas. O sea, ha habido tantos momentos que cada momento te hacen crecer y fortalecerte, ¿no? Tenía un coach que decía, es que cada momento de crisis en tu vida es como un hilito, ¿no? Y cada vez que tienes una crisis fuerte, pues ese hilito se quema pero vuelve a nacer y se hace más grueso. Y entonces ya te da oportunidad de vivir otra experiencia más difícil y más dura. Entonces yo creo que ahorita mi hilito pues ya no es un hilo, ya es un alambre de esos de alta tensión. Entonces ya cuando pasan algunos problemas ahorita fuertes, pues digo, ok, o sea, ya no me estreso tanto, ¿se me explicó? Entonces creo que también la vida te va llevando y te va enseñando y te va poniendo esas pruebas en la vida, ¿no? Para superarlas. Y como también dice el Dalai Lama, no te debes de angustiar, porque a ver, a final de cuentas el problema se va a resolver, o para bien o para mal, pero se va a resolver. Entonces, ¿para qué te angusties? Entonces, mejor vive esos pequeños momentos, disfruta cada momento en el camino. Entonces, ¿cómo lo vas a resolver? Entonces, mejor enfócate a resolverlo de la mejor manera. Sí, de acuerdo. Me gusta eso de tener tu cable de alta tensión. Todos deberíamos de llegar a tenerlo. Oye, y a nivel personal, ¿cómo trabajas tú en ti mismo en este día a día en ser más injodible? Porque ser injodible puede ser temporal, o sea, todo el tiempo tenemos que estar trabajando para mantenernos injodibles. O sea, ¿tú cómo lo haces a nivel personal, laboral, con tus proyectos? Pues mira, yo soy una persona la verdad, muy disciplinada y cuando me propongo algo lo hago hasta que lo acabo. Entonces, la verdad, me encanta crear, me encanta dirigir, me encanta, la verdad, subirle la vara a las cosas, ¿no? Ahorita que estoy como presidente en la Asociación de Promotores y Agencias de Seguros en México, pues bueno, me encontré en una asociación con mucho legado también, pero que ya necesita transformación. Entonces, pues llegué y dije, híjole, vamos a transformarlo. Y a mí transformar me encanta. Me encanta ponerme proyectos nuevos y eso me ayuda. Me encanta también capacitarme mucho. O sea, yo de repente cuando digo, híjole, ya me siento como un poco estancado, agarro un diplomado de alta dirección y digo, a ver, ¿cuáles son de las mejores universidades que existen? Pues está el IE, que es la mejor de Europa, que está Stanford, que está el ITAM, y empiezo a meterme el IPAD, etcétera. Y eso me ayuda a provocarme otra vez como esa hambre, esa ambición de crecer. Estoy también en varios grupos de empresarios en los cuales pues escucho la historia de exitosa de los demás, pero también escucho que tienen los mismos problemas que yo y yo puedo también ayudarles a decir, oye, pues yo ya recorrí ese camino, tú que eres la empresa de 10 veces el tamaño que yo y no sabía que tenías esos problemas que yo ya los resolví. Entonces, el estar como involucrado en diferentes cosas diferentes a lo que es mi negocio también te ayuda, ¿no? Y el ejercicio es sobre todo importante. Para mí el box es un ejercicio que a mí me ayuda a olvidarme y enfocarme en ese momento, en cómo dar un golpe, cómo mover la precisión, el impacto, la fuerza. Entonces, una de las cosas que también me decía un profesor es que decía que para tú volverte creativo y en cierta manera no encerrarte en el día a día, es que tienes que hacer cosas diferentes a las que estás acostumbrado a hacer, ¿no? Entonces, un día me acuerdo que pues, en esa posición de líder anterior que te decía, pues yo veía incluso a la gente que se tatuaba así como que rara, oye, ¿por qué se tatúa? De la cárcel, ya sabes mal, ¿no? Y entonces me empecé a educar sobre la gente que se tatúa, el arte del tatuaje, los diferentes estilos, y terminé tatuado todo del brazo, ¿no? Entonces cuando la gente me empezaba a ver, oye, ¿por qué tienes tatuajes, etcétera? Pues bueno, cambié mi manera de mi percepción y eso también hace que tus neuronas se vayan conectando con otras y empiezas a crear cosas de maneras diferentes, ¿no? Entonces trato de empezar a aprender cosas fuera de mí. Por eso me metí también después a ser DJ y aprender de la música, a editar, a manejar cosas de inteligencia artificial. Entonces me mantengo ocupado. Obvio, no me dedico al 100 a eso, pero pues empiezo a aprender de varias cositas que me ayudan a manejar el estrés, a manejar la situación, todo, ¿no? Me encanta ese hack porque yo he trabajado con muchos líderes en el tema del bienestar, que estén bien, ¿no? Principalmente, y muchos de ellos se olvidan de esas pasiones que tenían, de cosas que los hacían sentir plenos, desconectarse del día a día. Y qué bueno que lo estás mencionando para que lo hagan, ¿no? Y eso los ayuda a ser más felices. Ahora, pero déjate interrumpir un ratito, porque me faltó decirte algo. Sí. Y algo súper importante, te digo, eso es como para manejar el día a día, ¿no? Pero yo
siempre dejo lo más importante como para nunca dejarlo de hacer. Que nosotros como familia siempre una vez al año nos vamos, nosotros somos 5 y los 5 nos vamos siempre a conocer un lugar nuevo, un país nuevo, lo que sea. Y eso es lo que a mí realmente me hace feliz. Entonces ahí conoces ahí al Daniel, que es papá, que hace los chistes de papá y que mis hijos nada más se me quedan viendo así como que, ay papá. Pero realmente eso es lo que me hace feliz. Entonces también parte de tener estas como pequeñas actividades que te distraigan, te mejoren, ahora sí tus conexiones neuronales y todo, te hagan mejor como empresario y profesional. También debes tú de tener tu espacio personal como para disfrutarlo, ¿no? Igual con mi esposa. Cada 15 días, todos los jueves, ella y yo nos vamos a una cenita, vamos a conocer un restaurante diferente y nos dedicamos el tiempo. O sea, es volver a regresar como a las bases del por qué estás aquí. Porque sí, uno trabaja y sí, pero a ver, uno no se lleva ni el puesto, ni se lleva ese éxito, ¿no? Sino realmente cuando te preguntas, a ver, ¿para qué vine esta vida? Y sí, para ser feliz. ¿Y con quién soy feliz? Con mi familia. Pues entonces no pierdas ese momento o por qué estás aquí. O sea, esas razones importantes del por qué estás aquí, para qué estás aquí, por quién estás en cierta manera aquí. Entonces, también serían como partes de los hacks importantes a decirle a la gente, nunca olvides realmente a las personas importantes, ¿no? Sí, ¿y sabías que esa es la razón número 1 para que las personas seamos más felices? Las conexiones significativas y sí, tenía una amiga que recientemente se enfrentó a unos problemas súper fuertes y quien estuvo ahí fueron sus personas cercanas, porque no nada más se trata de los momentos padres, ¿no? Sino que cuando atraviesa situaciones difíciles también ellos van a estar ahí. Y eso la verdad me gusta mucho. Y yo te conozco desde hace 11 años. Estamos hablando de que fuiste una de las personas que confió en mí saliendo bueno, cuando me salieron, me sacaron de la empresa donde trabajaba. Y eso nunca lo voy a olvidar. Y creo que una de las cosas que acabas de decir es el tema que tu papá, ¿no? Les inculcó el siempre ayudar. Y yo recuerdo que cuando trabajé contigo y con tu equipo, son un equipo de alto desempeño, pero todos traen este don de ayudar. O sea, porque no nada más lo sentí de ti, lo sentí de tu familia, lo sentía de los promotores, o sea, todo el mundo, de verdad que para mí era impresionante ese valor de, no sé si lo tengas en tu cultura, pero yo sí lo sentí, de que la gente me ayudaba. Ahora, eso sí lo quiero reconocer, pero ¿cómo como director logras que la gente meta en su ADN esos valores que a ti tu familia te transmitió? Porque ojalá todo el mundo lo hiciera. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo lo haces? No, pues es que ayudas de una manera auténtica, o sea, lo haces con el ejemplo, en cierta manera, y aunque se escuche el ejemplo, pues no es porque lo hagas porque lo tienes que hacer, sino pues es parte ya natural de ti. Entonces, cuando tú te acercas o la gente se acerca a ti a pedirte algo, un favor o ayuda, consejo, y tú ayudas desde, ahora sí, lo profundo de tu ser, con toda la actitud y la autenticidad, pues creo que eso se permea, ¿no? Y entonces cuando la gente ve que cuando fue ayudada y sintió esa gran mejora y tiene ese agradecimiento, pues creo que se voltea y cuando alguien más le pide lo mismo o necesita esa misma ayuda, lo hace y lo hace con gusto, ¿no? Y mis papás dejaron precisamente ese legado. Es uno de los valores fuertes que dejaron en la compañía y lo hemos tratado de mantener. E incluso hoy nuestra compañía es una compañía pues, socialmente responsable ya por muchos años reconocida. Hemos ayudado a otras empresas a convertirse. Y pues hoy parte del mandato dentro del Consejo de Administración es eso. O sea, todos debemos de tener actividades de colaboración hacia nuestra sociedad, hacia nuestra misma familia, CACE, precisamente para que la gente vivamos mejor. Pero te digo, a final de cuentas es hacerlo con autenticidad. Hoy mi hermana, que la admiro mucho, ella es la directora de sostenibilidad y responsabilidad social de nuestra compañía. Y vieras con qué gusto y cómo le llena el alma y el espíritu ayudar a los demás. Entonces, a cada rato se está capacitando, viendo de qué manera genera felicidad en los demás y ayuda y le enseña a la gente a colaborar y tener una mejor sociedad, un mejor país, un mejor medio ambiente, etcétera. Entonces, pues así como cuando tú te sientes feliz de que cuando la gente va creciendo y tiene una mejor calidad de vida, te sientes muy feliz cuando ves a otros ayudar a otros, ¿no? Hace ratito venía caminando para acá y uno de nuestros mejores agentes en el estado de Guerrero me manda un mensaje y me manda mire, licenciado, estoy en el pueblito tal y traje regalos para los niños de este pueblo y me siento muy feliz. Y él ya hasta incluso patrocina una escuela igual en la sierra y tiene su nombre en la escuela, creo, y todo. Entonces, la verdad, me da mucho gusto y es gente que
desde su posición es un líder nato y total en la sociedad y en las cosas que hace. Entonces, pues eso te llena de orgullo porque el éxito no se trata del número de venta que alcanzaste o los convenios o los cierres que hiciste, sino el éxito yo lo mido en las cosas que se quedan y trascienden, en el legado que dejas. Entonces, esos valores que mi papá y mamá dejaron, cómo han ido caminando, y hoy esa idea está trascendiendo en ese pueblito de Guerrero con esos niños, etcétera, por esa idea que ellos sembraron hace muchos años. Qué poderoso. ¿No? Uh-huh. Y bueno, ayudar tiene que ver con la oxitocina y con la felicidad, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces creemos que hacemos felices a los que ayudamos, pero en realidad nos hacemos más felices a nosotros mismos, y me encanta. Y si yo regresara con tu equipo, que conozco perfecto, y les preguntara, ¿qué ven en el nuevo Dani? Uh-huh. ¿Y cómo eso les ayuda a alcanzar mejores objetivos o a ser mejores personas? ¿Qué dirían? Pues yo creo que me ven, más libre, un Daniel más honesto y un Daniel que se permite más cosas, ¿no? Y creo que en cierta manera ellos, me gustaría que siguieran también ese ejemplo porque pues durante mucho tiempo les manejé incluso hasta con mi hermano, ¿no? En las juntas, tú lo conoces, mi hermano es, híjole, súper apasionado, carismático, etcétera. Y yo era de, no, compórtate. Y teníamos hasta problemas en la empresa familiar, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes que, a ver, el mejor equipo se forma de diferentes personalidades, maneras de hacer las cosas, etcétera. Y cuando te permites hacer las cosas diferentes, es cuando hasta las mejores ideas salen, ¿no? Y más exitoso se vuelve el equipo. O sea, no solamente se trata de procesos, sino se trata así de echar chistes, echar relajo en el equipo. Y creo que tú nos has visto que somos un equipo así relajiento, pero tomamos las cosas en serio, ¿no? Y eso nos permite que, pues también a veces cuando tomas las cosas tan en serio, pues entras hasta en un modo de cerebro reptiliano, de sobrevivencia y dices, es que así deben ser las cosas. Pero cuando tomas las cosas no tan en serio y te divierte, pues sale la parte humana, la parte creativa y hace que las cosas sean ahora sí divertidas, amenas y exitosas, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que dirían, que hoy hay un Daniel, sí, obvio, con a lo mejor más responsabilidad representando la empresa fuera, pero un Daniel tal vez todavía más cercano y más humano que se ha permitido mostrarse más vulnerable, ¿no? Me encanta porque si los directores entendieran que con seguridad psicológica los equipos van a ser más creativos, van a hacer que las cosas sucedan más rápido, hay más confianza, creo que habría mejores resultados en muchas empresas, ¿no? Y tú, ¿cuáles serían esas 3 claves que te hicieron tener un equipo de alto desempeño? O sea, yo los veo y tu equipo se quiere comer el mercado, van para adelante, son personas que no tienen miedo, se preparan, talentosos. O sea, yo cuando llegaba y veía a tu equipo y decía, wow, o sea, pero nunca te pregunté esto. ¿Cuáles son esas 3, 4 claves que te ayudaron a hacer el equipo que tienes? Pues bueno, primero a irlos enseñando, obvio que los desarrollas, etcétera, pero es el tenerles la confianza, ¿sabes? O sea, y es algo que siempre me dicen, es que sabes que Daniel, yo me siento muy comprometido contigo, no tanto por lo que nos das, sino porque has puesto tu confianza tan fiel en mí que yo no te puedo fallar, ¿no? Y realmente cuando tú tratas a la gente de una manera que dices, confío en ti y yo estoy aquí para cualquier duda o cualquier cosa, yo te voy a soportar y apoyar, creo que eso ayuda muchísimo. Y entonces la gente lo hace comprometida sabiendo que si hay alguien más que confía en él, ¿por qué él no confía en él, no? Entonces, creo que eso es el primero. Obvio, el siguiente, la exigencia, porque a final de cuentas, te digo, como buen líder y buen papá o lo que quieras es, pues te tengo que pedir tu mayor potencial. O sea, yo sé que a lo mejor tú todavía no lo ves, pero yo sí tengo esa parte de ver el potencial de cada persona y hasta dónde puede llegar y sé hasta dónde le puede exigir y cómo, ¿no? Entonces, eso los ha llevado. Y obvio, el legado grande que tenemos, que mis papás dejaron, de decir, somos los número 1, ese sentimiento de pertenencia y de orgullo, y que en esta empresa en la que estamos, pues, o sea, solamente los mejores pueden estar. Entonces, es como un compromiso que se junta, ¿no? De todos para ser esas personas de empuje, de competitividad, y sobre todo de compromiso, ¿no? Y lealtad. Uh-huh. Hoy se oye bien fácil decir, oye, yo veo el potencial que tiene y yo los empujo para que lo logren, pero me imagino que te enfrentas a varios desafíos entre la persona, la situación, tu momentum en esa etapa.
¿qué pasa? O sea, ¿cómo logras que la persona sí quiera llegar cuando pues tal vez no tiene los recursos que tú tienes, ¿no? Tal vez no cree en sí mismo, tal vez no te da el resultado y hay que volver a jalar. O sea, ¿qué hace o qué hacías con esas personas? Bueno, primero es un proceso, porque fíjate que durante mucho tiempo yo creo que la gente durante mucho tiempo vivimos sintiéndonos víctimas de las circunstancias. Siempre, es que el gobierno, es que mi líder, es que esto. Entonces siempre como que le echas la culpa a todo lo externo de tu fracaso, ¿no? Entonces, parte de ese desarrollo en el cual nosotros le hacemos ver a cada uno de nuestros líderes es, oye, es que tú eres el responsable de cada decisión que tomas y del resultado también. Entonces, tanto para bien como para mal, las decisiones que tú tomas, pues ahora sí, tú eres el responsable, ¿no? Y entonces que la gente entienda que su futuro depende de ellos y de nadie más, y sobre todo en la carrera en la cual nosotros estamos, que es agente de seguros en la parte de ventas, pues tu éxito pues depende precisamente de tu autogestión y etcétera. Pues creo que es lo que nos ha ayudado a que la gente entienda precisamente que pues realmente su mano y su futuro está en sus manos, ¿no? Sí, y fíjate que lo acabas de decir, ¿no? Están en un sector difícil, ¿no? En donde las personas son responsables de su propio resultado. ¿Qué le dirías a esas personas que están emprendiendo, que ya no van a trabajar en una empresa y que es que yo siempre he dicho, es que es bien diferente trabajar en una empresa y después querer ser emprendedor o tener tu propia vida, ¿no? Pero creo que hay muchas personas afuera y ahora más lo escucho que dicen, voy a ser emprendedor, yo voy a tener más tiempo, voy a ser responsable de mi vida, voy a ganar lo que yo quiera. ¿Qué les dirías para que logren tener éxito? Pues primero que sean valientes, ¿no? Porque valiente significa tener miedo y aventarse a hacer las cosas. Porque la gente que no tiene miedo y se avienta, pues no es valiente. O sea, primero que sean valientes. Y ya que son valientes o sea, no es de qué les recomiendo, es qué va a pasar. Van a tener que trabajar el doble, el triple, el cuádruple de lo que trabajaban antes. Eso sí es una realidad. O sea, no es de que, sí voy a tener más tiempo para mí. No. O sea, es como cuando nace uno de tus hijos, ¿no? Es un bebé y ese bebé requiere 24 horas de tu tiempo, de tu mente, de tu espíritu, de tu pasión, para que lo haga salir adelante y tú crezcas como profesionista cuando te atreves a emprender, ¿no? Obvio, ya después va creciendo ese emprendimiento, ya va madurando, ya puedes tener otro tipo de cosas, ¿no? Pero realmente los beneficios también son grandísimos, ¿no? Tienes un crecimiento ilimitado, exponencial, después sí puedes manejar tus horarios, pero también puedes ayudar a muchísima más gente a crecer y te das cuenta del impacto que tienen tus acciones, de tu negocio en muchísima más gente. La gente que trabaja contigo, en tus proveedores, con tus clientes, en tu propia familia. O sea, empieza a cambiar tu vida de una manera dramática, ¿no? Entonces, pues es atreverse, pero sabiendo que realmente todo tiene su precio y si quieres ser exitoso y quieres que te vaya bien, tiene su precio y hay mucha gente que no está dispuesto a pagar el precio a veces, ¿no? Dice, no, pues yo quiero ser exitoso, pero estando viendo la tele en mi casa. No, o sea, realmente si quieres tener éxito tienes que ser disciplinado, tienes que trabajar fuerte, tienes que a veces malabarear, ahora sí, porque no hay un equilibrio en la vida, ¿no? Es malabarear la casa, el negocio, la familia, los amigos, es estar ahí como manejando de tal manera pues, de que todo salga y no se te caiga ninguna de las esferas no importantes, Sí, ¿no? no, esa analogía me gusta mucho. Y hoy te voy a hacer una serie de preguntas rápidas. Sí, Contestas lo primero que venga a tu mente. va. ¿Cuál es tu hábito positivo Estudiar. favorito? Estudiar. ¿Tu hábito negativo que a lo mejor no es tan bueno, pero todavía tienes que mejorar? Eh, Cuando estoy estresado, irme al cine. Ok, eso está bueno. Oye, ¿qué querías ser de niño? Yo sé que de joven querías ser director de cine, pero de niño, ¿te acuerdas? Sí, quería ser científico loco, Oye, inventor. ¿y qué le dirías a ese niño ahorita a este Daniel que está aquí frente a mí? Pues que se debe de sentir orgulloso del Daniel que es ahora, porque sí se volvió un inventor, un creador de estrategias, un creador de empresas, un creador de líderes. Entonces, hoy genero muchas ideas y sigo creando cosas, a lo mejor no con pócimas, pero sí de una manera empresarial, ¿no? Y la cual me hace feliz. ¿Qué mensaje le darías a tu equipo, a todos tus agentes que te van a ver
sobre este nuevo Dani, que a lo mejor ellos no han escuchado algún mensaje que les ayude a ser injodibles? Pues bueno, que efectivamente el ser feliz no está peleado con el éxito, el ser feliz no está peleado con no sentir, el ser feliz no está peleado con ti mismo, más bien. Si quieres ser feliz, tienes que perseguir tus sueños, tu éxito, tu propósito, pero que ese propósito sea tuyo y que no dependa de la expectativa de los demás. Wow, me encanta. Bueno, ese consejo me encanta para todo mundo, que todo el mundo lo escuche. Oye, Dani, ha sido un placer, la verdad, estar contigo. Ya tenía ganas de platicar, muchos años de no verte, pero sí te quiero decir que siempre te he admirado. Me encanta ver cómo la gente te admira, o sea, porque una cosa es que yo te admire, pero también ver la admiración que la demás gente tiene por ti, esas ganas de estar cerca de ti, ¿no? A veces los líderes pasan en las empresas y nadie quiere estar cerca de ellos, pero en tu caso, a pesar de que dices que eras más rudo, yo sí llegaba a ver que la gente quería estar cerca de ti y eso era lindo. Y cómo quieres a tu gente, cómo mejoras la vida de ellos, de la gente que está. Yo siempre digo que ese es un líder injodible, un líder que contribuye a tener empresas más felices. Y creo que tu empresa es una empresa feliz. Así que muchas, muchas gracias. Y te tenemos varios regalos. Ay. Mira, te tenemos el regalo de Big Box. Ay, wow, muchísimas Ellos gracias. son nuestros patrocinadores, así que esperamos que disfrutes esta experiencia, ¿no? Y Gracias. la puedes canjear y luego nos mandas ahí tu foto de a ver qué decidiste hacer, ¿no? Pues muchísimas gracias, la verdad. Y la otra, fíjate, eres el primerito de mis episodios que recibe mi libro de Injodiblemente Feliz. Ay, así que está muchísimas padre. gracias. Este lo voy a leer así de ya. Sí, está lindo y la verdad, pues también agradecerte. No sé dónde te puedan encontrar las personas que quieran buscarte, saber más de ti y también qué tal si trabajar ahí en Case. Pues bueno, yo estoy activo en redes sociales. En todas mis redes sociales me pueden encontrar bajo @Daniel Guzmán KC, K de kilo, C de casa. Y ahí me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, etcétera, ¿no? Y obvio, si alguien quiere formar parte de nuestra gran familia que es Grupo KC, me escriben y con todo gusto ahí podemos tener una charla amena. Eso, me encanta. ¿Algo más que quieras compartir? Pues bueno, me encantaría nada más compartirle a la gente que te ve, a tu audiencia, que bueno, esto aparte es un gran programa, que estoy feliz de estar aquí contigo y reencontrarnos, que realmente siempre busque su propósito en la vida, que puede haber momentos duros, puede haber momentos difíciles, puede haber momentos que incluso a veces a uno le hagan pensar tirar la toalla, pero si uno tiene realmente ese propósito fuerte y sobre todo a esa familia y a ese ser amado al lado, todo en esta vida puede lograrse y todo en esta vida se puede lograr. Entonces, siempre tener en mente y sobre todo ser agradecido con la vida, porque a veces tenemos tantas cosas y no nos damos cuenta de lo benditos que somos. Entonces hay que agradecer que tenemos salud, hay que agradecer que tenemos, la verdad, un país hermoso, tenemos todo para ser los mejores. Entonces, gracias a Dios por esta entrevista. Gracias, Nancy, por escucharme y hacerme recordar muchos conceptos que a veces uno tiene ahí guardados, ¿no? Ya sé, y también tú hacerme recordar a mí. Ahorita me conectaste con el por qué estoy haciendo lo que hago y sí es cierto. El propósito es tan poderoso para mantenernos de pie. Así que te agradezco, mi Dani. Gracias por ser injodible. Gracias por venir a este podcast. Y bueno, a ti, persona favorita, muchas gracias. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo y que te ayude a ser injodiblemente feliz. Nos vemos pronto.